hacer una pregunta, porque vos estás cursando práctica de segundo. Sí, Y tu grupo es con Rocío Morini. sí, sí. Bueno, ¿ustedes pueden exponer el jueves que viene? Tendría que consultarlo con ella, pero por mi parte no hay drama. Bueno, consultale y traten de avisarme entre hoy y mañana. Si no pueden hoy, bueno, Bien, mañana, pero avísenme si yo corrijo su planificación y se dedican a hacer las modificaciones pertinentes y se preparan para exponer el jueves que viene. genial. ¿Y si no, qué sería? ¿Para la otra semana? Para la otra ya sí o sí, porque digamos quedan 2 semanas. Genial. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar con lo de hoy. Estábamos viendo a CUM. En realidad ya vimos todas las etapas del desarrollo histórico de la ciencia. Se supone que todas las ciencias pasan por esas distintas etapas. Obviamente, no de manera obligatoria han llegado a la 10 o a la etapa 14. Hay ciencias que supuestamente no han alcanzado nunca la etapa 4, ¿no? De ciencia normal, como sería el caso de la mayoría o todas las ciencias sociales. Pero sí sería el caso, por ejemplo, de la física. Entonces, algo que yo les había anunciado es que vamos a ver un poco de historia de la física, de la astronomía, justamente para aplicar toda esta conceptualización kuhniana a la historia de una ciencia en particular. En esto es muy importante, entonces, por ejemplo, este libro está en 2 tomos acá. Tengo un gran debate interno porque no puedo dar los 2 tomos, me encantaría, por supuesto. Así que no sé si lo están viendo, es el texto de Thomas Kuhn, La Revolución Copernicana, que es del año 55. Habíamos visto que su gran libro, el más famoso, el más conocido, La estructura de las revoluciones científicas, es del año 62. Por lo tanto, este es un libro que escribió 7 años antes de que estableciera toda esta noción de paradigma, ciencia normal, presciencia, revolución científica y todo eso, crisis. Pero acá ya hay un esbozo de las ideas que luego va a desarrollar en la estructura de las revoluciones científicas. En este, digamos, en realidad de lo que se trata, lo que desarrolla es toda la historia de la astronomía desde la antigüedad, desde Grecia, más precisamente, hasta, ¿quién se está sumando? Andrea. Desde la antigüedad hasta Newton. Pero el tema es que son 2 tomos. Entonces el tomo 1 tenemos 200 páginas. El tomo 2, 380. El que juntas suman casi 600 páginas. No les puedo hacer leer 600 páginas. Las he leído las 600 páginas a duras penas y no ahora. Ahora no, los he leído hace 2 años más o menos. No he conseguido tampoco un buen resumen que sea completo, así que bueno, siempre es un desafío. La bibliografía todavía no la tengo definida del todo. Hay una parte que sí. Así que esto, si lo quieren anotar, esto sí. O sea, todo esto que recién hablé de Thomas Kuhn, la Revolución Copernicana, es como una bibliografía que yo estuve leyendo para dar la clase de hoy. Y que en todo caso recomiendo, son unos libros lindos para tener. Pero este, en cambio, es lectura obligatoria. ¿Cómo se llama? La producción de los conceptos científicos. La producción de los conceptos científicos es de editorial Biblos. Tiene distintos autores. La compiladora en este caso es la famosísima Esther Díaz. Esther Díaz compiladora. Editorial Biblos. Y les voy a decir las páginas. Hola Andrea, Florencia. Serían desde la página 127
hasta la 156. 127 hasta la 156. Así que unas 30 páginas, pero ¿cuál es el problema de este texto? Que explica la física de Aristóteles, también la astronomía de él y de Ptolomeo. Hay un pequeño capítulo muy breve acerca de algunos planteos de estas dos ciencias en la Edad Media. Y luego otras pequeñas páginas dedicadas a Copérnico, pero en el fondo todo esto explica muy poco, muy poco. Bien, vamos a... Estos son 4 capítulos, todos cortitos, muy cortitos. Tenemos un capítulo que se llama La física de Aristóteles y la cosmovisión clásica, otro que se llama La concepción aristotélica de la naturaleza, el tercero se llama Planteos precientíficos en la Edad Media y el cuarto se llama La revolución copernicana, algo más que astrónomos. En realidad, este último capítulo es el que está mejor, pero a la vez es el que está más resumido. En cierto sentido, ese capítulo de unas pocas páginas, no sé si son 10 como mucho, trata de resumir las 600 páginas de la revolución copernicana. Así que imagínense lo que queda finalmente, ¿no? Poquísimo, poquísimo. Bien, comencemos con el contenido en sí. Hoy, ¿de qué voy a hablar? Vamos a ver si llegamos a hablar hasta Copérnico. Vamos a tratar de ver la historia de la física desde Aristóteles hasta Copérnico. En realidad vamos a hablar como de 2 paradigmas. Hoy vamos a tratar de desarrollar el primer paradigma, el aristotélico. Tengo un grandísimo problema, es que tengo unos buenos recursos como para ver, son unos videos de YouTube y no sé por qué desde la cuenta con la que estoy utilizando el Meet no me deja ver videos de YouTube. Tengo que cambiar de cuenta y si cambio de cuenta no puedo estar de administrador de el Google Meet. Así que voy a ver si puedo entrar desde mi celular en donde tengo otra cuenta que no es la del ABC. Pero bueno, vamos a hablar. Vamos a empezar así. Yo voy a empezar en otro orden distinto al del texto. Vamos a decir que primero, que para Aristóteles, bueno, vamos a decir primero qué es la física. La física es el estudio o la disciplina que se ocupa de estudiar el movimiento. Trata de entender cuáles son las causas del movimiento. A ver, acá tengo un pequeño problema. Ustedes que usan Meet desde el celular, tiene una aplicación que es propia del celular, ¿no? Que tengo que descargar. Sí, profe. Ay, Dios. Bueno, gracias. Bien, ¿cómo explica el movimiento Aristóteles? Aristóteles, ¿se acuerdan? Había hablado de las 4 causas, ¿no? Tenemos la naturaleza. La naturaleza es el conjunto de todos los individuos, de todas las substancias, ¿no? Ese es el término que utiliza Aristóteles. Ahora, está la naturaleza, que es por un lado el conjunto de todas las sustancias, pero a la vez se entiende que cada individuo tiene una naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Algo que le es propio, algo que le es esencial. Estas 4 causas, ¿cuáles eran? A ver si las recordamos. La primera era la causa
material. La segunda era la causa formal. La tercera era la causa eficiente o agente. Y la cuarta era la causa final, ¿no? O teleológica. Esto lo vamos a ver en Santo Tomás la semana que viene. Bien. Con estas 4 causas, Aristóteles explicaba también el movimiento, porque hay varios tipos de movimientos. A ver, vamos a clasificar primero el movimiento de 2 tipos, el movimiento natural y el movimiento violento. O sea, el movimiento violento ya lo podemos definir como un movimiento antinatural. Y el movimiento natural es el que es propio de cada sustancia. Profe, Sí. ¿esta división de los tipos de movimiento la hizo Aristóteles o no? Sí, todo Aristóteles. Todo lo que voy a Bien. hablar casi hoy va a ser casi todo Aristóteles. Eh, Estoy con el tema del MIT, pero bueno, ahora lo soluciono. Estaba con lo de los movimientos. Bueno, y movimientos naturales hay 4 también. O sea, por un lado tenemos el violento. El movimiento violento casi no vamos a hablar de. Ahora lo voy a explicar dentro de un ratito, pero detengámonos en los movimientos naturales. Hay 4 movimientos naturales. El primero es el movimiento local. El segundo es el movimiento de transición. El tercero es el movimiento de generación. Perdón, el segundo acá lo encontré. No era de transición, sino de alteración. Ya me parecía que no estaba del todo bien. El segundo, perdón, entonces es el movimiento de alteración. El tercero de generación. Y el cuarto movimiento natural es el de corrupción. Creo que son más fáciles de explicar el segundo, el tercero y el cuarto, así que vamos a explicar el segundo, el tercero y el cuarto y después el primero. El movimiento de alteración es el de las sucesivas actualizaciones de la potencia. Creo que esto, si lo vieron con Marcia, lo deben entender. Es cuando las sustancias van adquiriendo las formas que le eran naturales y que tiene en potencia en un primer momento, ¿no? O sea, demos el ejemplo de la semilla y el árbol, ¿no? ¿En qué consiste el movimiento de alteración? Justamente el movimiento por el cual la semilla comienza a transformarse, ¿no? En raíz, de la raíz se va formando un pequeño tronco, el tronco va creciendo, salen ramas, luego salen hojas y se forma el árbol. Eso es todo un movimiento y este movimiento es de alteración. La semilla en potencia era árbol, pero en el momento de ser semilla, en acto es semilla. Eso es. Lo que hay que aclarar acá también, importantísimo, es que cada sustancia proviene, esto es la tercera causa, la causa agente, proviene de otra sustancia. Y esta sustancia agente es la que le transmite la forma en potencia. ¿Qué quiere decir? Una cabra, al momento de tener crías, transmite la forma cabra en potencia a sus crías, que de a poco, a medida que vayan creciendo, van a adquirir la forma de una cabra adulta. Entonces, la cabra que nace, esa pequeña criatura, en potencia no puede ser un león. Hay en ese sentido una
cada individuo tiene una potencia que le es natural, en el sentido de que le es transmitida por la causa agente. Pero las potencialidades nunca son infinitas, ni siquiera en el ser humano. El ser humano también está muy limitado. Bien, eso es el movimiento de alteración. El movimiento de generación es el paso del no ser al ser. Justamente esto sucede, por ejemplo, cuando nace alguien, o un animal, o una planta, un hongo. ¿Se entiende? Que sea del no ser al ser no quiere decir que vengamos de la nada. Para los griegos no existía la nada, no creían en la existencia de la nada. Pero tampoco es que eran alquimistas que decían, bueno, todo se transforma y esas cosas que hoy en día están de moda. No. Profe, tengo una duda con Sí. esto de generación. Por ejemplo, si yo hago un dibujo, ¿estaría haciendo como un movimiento de generación o no? Estarías haciendo un movimiento violento, es decir, no es un movimiento natural el de dibujar. En cambio, el hecho de que vos crezcas o envejezcas, sí es un movimiento natural. Todavía no expliqué el movimiento violento. Recuerden que primero dividimos en dos, natural, violento, y ahora estoy hablando de los movimientos naturales. Pero dibujar, ir a trabajar, tomarse el colectivo, apoyar la sube, son todos movimientos violentos, es decir, no son naturales, son contra natura. Bien, estaba hablando de generación, ¿no? Es decir, una persona al principio no existe y luego se une el padre y la madre y surge una nueva persona. No es así de la nada, pero tampoco es que se transforma la materia y ese tipo de cosas. Bien, y el de corrupción es justamente el paso del ser al no ser. El paso del ser al no ser, es decir, la muerte. Primero una etapa previa, ¿no? de envejecimiento, de deterioro, y luego finalmente dejar de ser, dejar de existir. De nuevo, no es que nos transformamos, la materia, toda esa energía, esas cosas no, pero sí que la sustancia deja de ser. Muy bien, y ahora voy a hablar del más complejo, porque acá me voy a tener que detener bastante, que es el primer movimiento natural, el movimiento local. Aristóteles entiende que hay 4 elementos básicos en la naturaleza, del cual se derivan todos los demás elementos. Son elementos materiales, materiales, son materia, elementos materiales. ¿Cuáles van a ser? El agua, el fuego, la tierra y el aire. Anótenlo, esto es pregunta de final, ¿no? Los 4 elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire. ¿Hay más elementos en la naturaleza? Sí, pero la mayoría son combinaciones en distintas proporciones de estos 4 elementos. Todo según Aristóteles, ¿no? Yo no estoy diciendo esto que, digamos, hoy la química no nos dice eso justamente. Entonces, estos 4 elementos tienen movimientos naturales según su naturaleza, es decir, según sus características. Entonces, anoten esto. Primero, Aristóteles clasifica estos 4 elementos según su peso. Están los pesados y están los livianos. El elemento liviano es el fuego. Es el elemento liviano por excelencia, es el fuego. Y después está el elemento relativamente liviano o ligero, que es el aire.
Entonces, de un lado tenemos el fuego y el aire. Y de los elementos pesados tenemos el elemento pesado por excelencia, que es la tierra, en el otro extremo, y el elemento relativamente pesado, que es el agua. Listo, ahora ¿cómo se mueven? Primero están los dos extremos, el más liviano y el más pesado. El más liviano va a tener un movimiento natural hacia arriba, el fuego. Luego vos prendés fuego y el fuego va para arriba. No puede ser que el fuego vaya para el costado. Es más, si el fuego de pronto se inclina, supongamos por el viento, justamente esto es un movimiento violento que va contra la naturaleza. Supongamos que yo lo soplo, ¿no? Esto es un movimiento violento. El fuego naturalmente, si vos lo dejás, va para arriba. Por el otro lado tenemos la tierra, que es el movimiento, la materia más pesada, que va hacia abajo. Siempre va a ir hacia abajo. Si yo agarro una piedra de tierra, supongamos, y la arrojo para arriba, esto es un movimiento violento, porque va contra la naturaleza. Naturalmente la tierra va hacia abajo, busca ir hacia abajo. Después está el aire y el agua. El agua también va hacia abajo y el aire va hacia arriba, pero la diferencia es que la fuerza que tienen hacia estos lados es menos fuerte que la de la tierra y el fuego respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro tierra y agarro agua, lo más probable es que la tierra quede debajo del agua. Y el agua se acomode a aquello que lo contiene. Bien, 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 bien. Todos estos movimientos, si nos fijamos, son verticales. Así que algo característico de este movimiento local es que es vertical, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, justamente una de las maneras que tenemos para definir el movimiento violento es justamente el movimiento horizontal. Cuando las cosas se mueven horizontalmente, ahí hay algo violento, es decir, hay una tercera sustancia, una segunda sustancia en realidad, que está moviendo, es decir, que yo agarre este lápiz y lo mueva así, lo estoy moviendo violentamente porque en su naturaleza, o sea, un movimiento natural de este lápiz justamente sería ir hacia abajo. Si va hacia arriba, ¿no? Siendo que no está hecho ni de fuego ni de aire. O si se mueve así en horizontal, es justamente un movimiento violento. Dibujar, por eso, sería un movimiento violento. No hay que tomar violento acá como algo malo, ¿sí? Algo como algo no natural. Bueno, otra consecuencia de esto, y que lo admite así Aristóteles, es que obviamente yo estoy hablando de un abajo y una arriba. Estoy hablando de que hay un espacio finito y absoluto, determinado y absoluto. Vamos a hacer las tres cosas. Un espacio finito, determinado y absoluto, o absoluto y determinado. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que va para arriba, tiene que haber una sola dirección hacia arriba, no 10. Y si digo que va para abajo, tiene que haber un solo abajo. Es decir, había un centro del universo absoluto, no relativo. Tenemos el universo y el universo tiene un único centro, que es un puntito. Por lo tanto, si algo va a ser la Tierra siempre es ir hacia ese centro. Y algo que siempre va a hacer el fuego es ir en contra de ese punto de manera opuesta, o sea, como marcando un ángulo de 180, ¿eh? Hacia alguno de los bordes de este mundo
que ¿por qué digo que es absoluto y determinado? Porque ya tiene una cierta dimensión, y también digo que es finito, no es un universo infinito. El mundo para Aristóteles y para los griegos, no es que inventó esto Aristóteles, no es un mundo infinito, sino que es un mundo finito, tiene un determinado tamaño. No crece el mundo este, tampoco decrece, es un mundo con un tamaño, por eso hay un centro absoluto, que es cuando nosotros decimos abajo, y un arriba, que es cuando vamos hacia los bordes de este mundo. Con esto yo podría decir que he terminado, pero no, porque todo lo que acabo de decir es la mitad de lo que dijo Aristóteles respecto de la física. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos, el movimiento por empezar, el movimiento natural. Segundo, el movimiento violento. Y dentro del movimiento natural, los 4 tipos de movimientos que vimos, el local, alteración, generación y corrupción, son todos estos movimientos propios de la región sublunar. Hasta ahora hablé de física, ahora tenemos que ver la física de los cielos o astronomía. Hasta ahora todo lo que dije es sobre la región sublunar. ¿Cuál es la región sublunar? Es la que va desde el centro del universo, hasta la órbita de la Luna. De la Luna para acá es la región sublunar. De la Luna hacia más allá, estamos en la región supralunar. Bueno, acá es donde se me complica a mí porque necesito estos videos de YouTube. Vamos a ver si puedo ingresar. Unirme con un código. Y... Esto tiene un código, ¿eh? No lo veo. Acá no. A ver si lo puedo ingresar con el link. Control C. Bueno, voy hablando mientras busco a ver si puedo ingresar desde mi otra cuenta, desde mi celular. Voy explicando algunas cuestiones de la región supralunar. En la región supralunar nos encontramos con el Sol, la Luna misma, ya estaría dentro de la región supralunar, la Luna, el Sol, las estrellas y los planetas. Y acá aparece el quinto elemento. Hablamos de 4 elementos básicos. Hay más, ¿no? Pero básicos, principales, solamente hay 4. Pero acá se agrega uno quinto. Porque, digamos, en la región supralunar no hay tierra, aire, fuego o agua, sino que todas las cosas están hechas de éter. Éter. Que justamente es una materia que no es corruptible. Acá está. Control V. Ahora sí.
Eso. A ver si hago así. Ahí está. Viene ahora. Bueno, ¿no? Esto es una curiosidad absoluta porque me tengo a mí mismo de alumno. Voy a ver qué tal soy como estudiante, ¿eh? Hace mucho que no me veo a mí mismo en ese rol, digamos. Cuando estoy en modo estudiante lo veo en primera persona. Bien, acá el movimiento natural, tengo que ver cómo carajo hago esto. A ver, para que no haga eco. Ahí el movimiento natural de estos astros es circular. Un círculo perfecto. Acá el movimiento natural no es vertical, no es hacia arriba, no es hacia abajo, sino que es circular. Dentro de una órbita que es siempre la misma y bien circular. El centro de todas estas órbitas, ¿dónde está? En la Tierra. Muy bien, en el centro de la Tierra. Es decir, que ya Aristóteles, hace 2500 años, sostenía que la Tierra era redonda. Y la mayoría de los estudiosos griegos también creían que la Tierra era redonda. Por eso a veces yo me ofendo, perdón que me ofenda por pavadas, cuando hablan de Colón y que en esa época se creía que la Tierra era plana, yo qué sé, no, por ahí la gente que no estudiaba creía que la Tierra era plana, como pasa hoy en día con los terraplanistas, perdón el chiste malo. Pero en aquella época no es que él creía que la Tierra era redonda, Colón me refiero, ¿no? Y que eso la mayoría de la gente no creía en eso, todo el mundo lo sabía con haber leído un poco, ya se sabía bien. Bueno, y ahora tengo que ver cómo compartir pantalla desde acá. Tendría que hacerme yo a mí mismo coanfitrión. Guido González. Añadir coanfitrión. Muy bien. Y ahora tengo que ver cómo carancho hago acá. Nunca entré al Meet desde mi celular. Bien, acá donde voy. Ajá. Menú, no sé dónde, a ver. Buscar hilo. Ahí está. Bien, ¿cómo es este movimiento? Es un movimiento entonces perfecto, ¿no? La Luna siempre en la misma órbita, el Sol dentro de la misma órbita, las estrellas, porque, a ver, todo esto parte de ciertas observaciones. Es de día, son las 6:30 de la mañana, vemos el Sol en una parte del firmamento, y a medida que va avanzando el día vemos que el Sol no está en el mismo lugar, ¿no? Que se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, lo mismo pasa con la Luna. Y esto yo me enteré leyendo la Revolución Copernicana, yo nunca me había dado cuenta que lo mismo pasa con las estrellas. Es decir, nosotros miramos el cielo y vemos la estrella ahí, y como no estamos habituados a mirar el cielo y las estrellas, no somos personas con un espíritu muy romántico habitualmente, quizás ustedes sí, yo soy el único que no. Las estrellas hacen el mismo movimiento incluso que el Sol y la Luna. ¿Qué quiere decir? El Sol sale por el este, ¿no? O sea, cuando amanece, aparece por ahí, y a medida que va transcurriendo el día, se va elevando. Como estamos en el polo sur, en el lado del polo sur, no en el polo sur, sino en el hemisferio sur, perdón, vemos que a medida que se va levantando, va yendo un poco como para el norte, aunque alto, y luego comienza a declinar hacia el oeste, ¿no? La Luna, lo mismo.
Y también hacen lo mismo las estrellas. Es más, la única estrella que estaría siempre en el mismo lugar, independientemente de la hora, el día, no sé qué, es la estrella polar. Es la única. Muy bien. Ahora, quizás todavía estaríamos creyendo que la Tierra es el centro del universo si no fuera por los malditos planetas. En griego, planeta significa vagabundo. ¿Y cuál es el problema de los planetas? Que a diferencia de la Luna, del Sol y las estrellas, no tienen un movimiento regular. Es decir, el Sol siempre sale por el este y se termina escondiendo por el oeste, y la Luna lo mismo. Las estrellas también, es más, las estrellas son los que hacen el movimiento más regular de todos. Por eso, en el mundo aristotélico, en el universo, en el cosmos aristotélico, tenemos en el centro la Tierra. Luego, distintas órbitas que son la de los planetas. Y en el borde exterior de todo está la esfera, se llama así, la esfera de de las estrellas. Es decir, para Aristóteles, al final del universo, que es como una especie de pelota, hay una esfera en donde están como pegadas las estrellas. La Tierra siempre está en el centro, estática, y esta esfera de las estrellas gira todos los días alrededor de la Tierra, ¿no? Y los planetas no. Por empezar, los planetas son como estrellas, es decir, a simple vista son estrellas. Tenemos que tener un telescopio como para ver. Otra cosa. Uy, se ve muy chiquito, no sé si les va a servir el video. Pensé que se veía más grande. Qué problemita. Bueno, les voy a explicar entonces con palabras. Después subo el link a YouTube, a Classroom, de este movimiento. Las estrellas forman constelaciones, si se quiere. O sea, las estrellas están dispersas, pero siempre ocupan el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la estrella A y tengo la estrella B, y siempre permanecen en la misma distancia entre ambas, ¿no? Entonces, cuando hacen ese movimiento del este al oeste, hacen este movimiento, van juntas y no se separan. ¿Cuál es el problema de los planetas? Que son como estrellas que van cambiando de lugar. Supongamos, un día están en Capricornio y pasan varios días y ya están en Sagitario. Bueno, ustedes saben que los signos del zodíaco vienen de las constelaciones que hay en el cielo, justamente en lo que es la línea del Ecuador. Hay 12 constelaciones en la línea del Ecuador y son los signos de esos zodiacales. Pero si supongamos, vamos a alguna de las estrellas de la constelación de Leo, las estrellas de Leo no se mueven todos los días, pero no se mueven entre sí, es decir, no se acercan ni se separan. Y respecto de, por ejemplo, Cáncer, que es la que está anterior, mantienen siempre la misma distancia. Los planetas, en cambio, van todos los días, van girando o van cambiando de posición y van pasando a lo largo de los distintos signos del zodíaco. ¿Se entiende? No están siempre, por ejemplo, entre Leo y Cáncer, y siempre están ahí. No, a veces están en Cáncer, pasa el tiempo, pasan por Leo, pasa el tiempo, pasan por Virgo, pasa el tiempo, pasan por Sagitario y así. Este no es el único problema. El segundo problema es lo que se conoce como el movimiento retrógrado. Últimamente estuve viendo unos memes sobre el movimiento De Mercurio.
de Mercurio, muy bien. No sé por qué, si justo ahora estará el movimiento retrógrado de Mercurio, pero estoy viendo memes que con el movimiento retrógrado. Porque ustedes saben, ¿no? Que en la astrología este tipo de movimientos, como al parecer son antinaturales, y se considera que los astros tienen una influencia sobre las personas, su carácter y las cosas que le ocurren, un movimiento retrógrado es una mala señal. O por lo menos introduce ciertos cambios a lo que es nuestra rutina diaria. Bien, ¿qué es el movimiento retrógrado? Por lo general, los planetas, a medida que van pasando por las constelaciones, van siguiendo una dirección, ¿no? Pero cuando comienza el movimiento retrógrado es justamente cuando retroceden. Supongamos, están en Cáncer, pasan a Leo, y de Leo vuelven a Cáncer, durante un breve periodo de tiempo hacen como un rulo, y luego avanzan de nuevo. Esto lo hacen cada tanto tiempo. Por ejemplo, Mercurio creo que lo hace cada 200 días y pico. Después tenés como Júpiter o Saturno que lo hacen como más o menos, no me acuerdo, era el dato exacto, 23 años. Pasa muchísimo tiempo. Pero este es el movimiento retrógrado. El otro gran problema gigantesco del movimiento retrógrado es que cuando el planeta comienza a retroceder, empieza a brillar más. Y si lo observamos bien, incluso no es que brilla más, está más grande. Es decir, da la sensación claramente de que se está acercando a la Tierra. ¿No? ¿Cuál es el problema entonces de esto y por qué no es fácil de conciliar en el universo aristotélico? Porque Aristóteles había dicho que los planetas están en órbitas que son círculos perfectos. Ahora, si son círculos perfectos, no puede existir este movimiento retrógrado. Podría darse que el planeta esté en una misma órbita y sobre la misma órbita retroceda un poco y luego avance. Pero el gran problema no es solamente ese retroceso, sino el hecho de que se acerca. O sea, ¿qué pasa? Se sale de su órbita. Sale de su órbita y luego, ¿qué? Todo un gigantesco problema. Entonces, Aristóteles y otro muchacho que lo siguió a continuación. Esperen que busco el nombre. Que me acuerdo era Eudoxo, pero no me quiero equivocar. Eudoxo, no te encuentro. No lo encontré, pero es Eudoxo. Por un lado lo tengo anotado. Lo que hicieron para poder tratar de explicar esto es crear, a ver si lo encuentro, ya que no puedo compartir YouTube, por ahí lo encuentro en Google. Crear las esferas homocéntricas. Esferas homocéntricas de Eudoxo. Ah, justo acá me salió que es de Eudoxo, así que está muy bien. Imágenes. No. Acá se lo ve mejor, pero no. Bueno, no hay muy buen Aristóteles y Eudoxo trataron de explicar estos movimientos mediante las esferas homocéntricas. Esto necesita sí o sí un gráfico para explicarlo porque con palabras se vuelve dificilísimo. Si lo tuviera que decir con simples palabras sería como distintas órbitas que se superponen. Vamos a compartir pantalla, no sé si se va a entender igual, pero...
Acá hay un ejemplo, creo que ya lo están viendo. Acá hay un ejemplo de esferas homocéntricas. Acá tenemos la Tierra, tenemos un primer planeta, que en realidad está mal acá, tiene que estar acá afuera y que justamente se mueve en base a una serie de movimientos orbitales, pero que tienen distintos ejes. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la Tierra, tenemos una primera órbita, cuyo eje está en la Tierra. Ahora, sobre esa órbita se superpone otra cuyo eje está corrido una determinada cantidad de grados y que eso hace que entonces el movimiento no sea regular. Porque una cosa es que un planeta se mueva sobre un eje, ahora si ese eje sobre el cual está hay superpuesto otro, que a la vez también se mueve, entonces el movimiento del planeta no va a ser regular, va a ser irregular. Y si a esta segunda órbita le superponemos una tercera que tiene otro eje de movimiento, entonces de esta manera se explicaría mejor el movimiento retrógrado. ¿Cuál es el inconveniente de esto, de esta concepción de las esferas homocéntricas? Que puede explicar el retroceso, pero no puede explicar el hecho de que se acerque el planeta, porque si el planeta está en esta órbita, está bien, podemos explicar que retroceda, justamente con estos distintos ejes. Pero lo que no podemos explicar es que se acerque, porque de hecho la distancia que mantendría respecto de la Tierra sería siempre la misma. Entonces, para explicar esto, es que eh, se va a formular la teoría de los epiciclos y deferentes. Que esto ya es propio justamente de Ptolomeo. ¿Cómo se llama la teoría, Guido? Epiciclos y deferentes. A ver si ahora puedo compartir pantalla, compartir pantalla. No sé nada más si se me va a ver lo suficientemente bien. Déjale compartir, formato de video, acá se explica la configuración, seguridad de la reunión. Ahora voy a probar de nuevo. Compartir pantalla, a ver si me veo acá. El problema es que se ve chiquitísimo. Y lo giro. Entonces, para verlo en pantalla completa. Ahí está. Me voy a tener que retroceder. Ahí está. No se ve bien. Tenemos un segundo. Por fin. No sé si están viendo bien. Sí, profesor. Bueno, ahí está. ¿Qué quiere decir? A diferencia del anterior,
Acá se trata de una primera órbita alrededor de la Tierra y una segunda órbita cuyo eje es la órbita misma. Vamos a buscarlo ahora. Vamos a poner dejar de compartir. La bomba atómica nace, ¿no? Acá vamos a ver epiciclos y deferentes. ¿Ahora están viendo mi pantalla? No la del otro Guido. No la del Guido estudiante, sino la del Guido profesor. Sí. ¿Se ve? Bien. A vos Sí, te ven. profe. A Sí. mí me ven, pero no En mi una estás pantalla. vos y otra está algo de Google, creo recién había. Bien, bien, bien. Bueno, a ver entonces si ven esto. Esto sería un epiciclo. Bueno, acá no se ve bien. A ver este. A ver si este se ve mejor. Bueno, más o menos. Ahí está. Este sería otro ejemplo. Creo que ahí se ve mejor. No, este. Este. Ay, estas malditas notificaciones que salen tienen una pinta de virus. Tenemos acá ¿esto se puede ampliar? Tenemos entonces la Tierra, tenemos un epiciclo. No, perdón. Primero tenemos la primera órbita, que sí es un círculo perfecto alrededor de la Tierra, que es el deferente. Y en el centro del deferente, sobre la línea del deferente, estaría el centro de otra nueva órbita, que sí, la órbita más pequeña, la que se llama epiciclo. Y el planeta, ¿en dónde se ubica? No se ubica en la órbita del deferente, sino en la órbita del epiciclo. ¿Cómo se mueve? O sea, la órbita se mueve, el planeta estaría sobre la base de este deferente, pero en el epiciclo, lo que termina produciéndose es que el planeta avance como una especie de rulo. Así, creo que de hecho es lo que recién se veía en la pantalla compartida del Guido alumno. ¿No? Y si no, acá lo podrían ver en mi pantalla. Revolución copernicana. Este es el tomo 1, no. Acá. Vamos a dejar de compartir. ¿Ven? Acá tenemos cómo sería el esquema estático. En el punto del medio, la Tierra. La primera órbita, el deferente. Y sobre esta órbita hay una nueva órbita que sería el epiciclo. Cuando ponemos en movimiento el planeta junto con el movimiento del deferente, junto con el movimiento del epiciclo, lo que se produciría de una manera exagerada, esto lo hace Kuhn para poder explicar esto, que el planeta se mueve como en una especie de rulo, me hace acordar esos alambrados de púas. ¿Por qué? Porque el planeta no está en el deferente, sino en el epiciclo. Al moverse el deferente y el epiciclo al mismo tiempo, el planeta va haciendo este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese universo, ese cosmos ideado por Aristóteles, se pudo mantener
solamente que se le tuvo que agregar este sistema de epiciclos y deferentes, o deferentes y epiciclos. ¿Se entiende? Porque de esa manera podemos explicar todo. El movimiento del Sol, que el movimiento del Sol tendría un solo deferente, la Luna, un solo deferente, pero los planetas, que en ese momento se conocían, eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, es decir, creían que había 5 planetas. Claro, 5 planetas. Y las estrellas que estaban todas en una... creían que todas las estrellas estaban a la misma distancia de la Tierra, cosa que hoy en día no. Sabemos que hay estrellas que están mucho más cerca y estrellas que están muchísimo más lejos. No están todas a la misma distancia. En aquel momento se creía que las estrellas estaban todas a la misma distancia de la Tierra porque estaban pegadas en la esfera más grande de todas, que era la esfera de las estrellas. Es más, ahora les voy a mostrar el esquema muy bueno que hay acá, muy bueno, donde justamente se muestra cómo era. Ahí está. Fíjense, fíjense. Este sería justamente el universo. A ver, lo voy a dejar quieto, lástima que las letras son muy chiquitas. Esto era el cosmos aristotélico. Tenemos la Tierra. Inmediatamente más cercano a la Tierra tenemos la primera órbita, que es la de la Luna. Luego viene Mercurio. Luego viene Venus. Luego viene el Sol. Después del Sol viene Marte, Júpiter, Saturno y finalmente en esta esfera más grande de todas están todas las estrellas. Es decir, las estrellas están pegadas a esta última esfera de manera, digamos, azarosa, ¿no? Aleatoria. Obviamente todas estas esferas giran, ¿eh? El de la Luna, el de Mercurio, así que, bueno, yo si quieren estos esquemas también los subo ahí para que los tengan. Pero ahí está, está primero entonces en el centro del universo, estática la Tierra. Luego viene la Luna, luego viene Mercurio. ¿Cómo se determinaba estas distancias, no? Porque no había telescopio, no había nada. Justamente por cuál giraba más rápido alrededor de la Tierra, es decir, la Luna era la que completaba más rápido este circuito alrededor de la Tierra. Y luego el que seguía en velocidad era Mercurio, y luego en velocidad era Venus, y luego el Sol, y luego Marte. Es decir, un año de Marte dura más de 365 días. Y así sucesivamente. Saturno no sé cuántos años te tarda en hacer un año. Y finalmente las estrellas, que en realidad no generan años porque tienen un movimiento totalmente uniforme. Creo que ya puedo abandonar acá la reunión. Bueno, la verdad, gracias Guido por tu aporte. Se fue, se desconectó, pobre. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes de que empiece a hablar de Copérnico o de cuáles son los problemas de todo esto y en qué más consistía todo este paradigma? Yo, profe. Sí. Entonces, esta cosa de los epiciclos y diferentes vendría a explicar a los movimientos retrógrados. Muy bien, se hizo para explicar los movimientos retrógrados de los planetas únicamente, ¿no? Porque son los únicos que sufren este fenómeno. Bien, voy a hablar del paradigma. Como ustedes saben, el paradigma no incluye solamente cuestiones tan técnicas y científicas, sino que va de la mano con un montón de cuestiones, como una cierta cosmovisión. Y además, para que un paradigma lo sea, tiene que articularse con una manera de ser y de pensar de una sociedad. Entonces, por ejemplo, algo en sí que está en este planteo aristotélico, tolemaico, es que hay un orden natural. Un primer principio, ¿no? Un principio de
de regulabilidad. Regulabilidad. Que hay un orden natural en las cosas. Las cosas tienen una naturaleza, todas las cosas. Después de que hay una heterogeneidad también en el universo, ¿no? En el cosmos. Porque tenemos, por un lado, el mundo sublunar y el mundo o región supralunar. No existe la nada, en todo hay materia, el éter, es decir, no existe el vacío. Hoy creemos que el cielo es un vacío, o sea, no hay materia en el cielo. Una vez que salimos de la atmósfera de la Tierra, si vamos hacia la Luna, tenemos que atravesar un espacio de vacío donde no hay materia. En cambio, para Aristóteles está esta materia incorruptible, transparente, que es el éter. Es una materia pura. Hay que decir que también, cuando llega el cristianismo, este paradigma se articula muy bien con la visión cristiana del mundo. Y es más, también se articula muy bien con el feudalismo, o sea, ya mucho más adelante, y con los intereses de la Iglesia. Vamos a ver por qué. Todo esto está en la Revolución Copernicana también de Thomas Kuhn. Por empezar, a ver, si en este universo, en este cosmos, la Tierra está en el centro del universo, se defiende un antropocentrismo, ¿no? A veces se habla del antropocentrismo a partir del Renacimiento, pero eso es en cuanto a las preocupaciones, ¿no? En cuanto al eje, en cuanto al origen del conocimiento. Ahora, en el fondo, siempre el ser humano respecto de las demás especies se ha considerado superior y en el cristianismo esto es así, ¿no? Cuando le veíamos, por ejemplo, a Gregorio de Niza decir, bueno, Dios creó al ser humano para que venga y reine en este universo, siendo el último de la creación y el más perfecto, bueno, estamos diciendo efectivamente que el ser humano vive en el centro del universo, que ha sido así creado por Dios. No somos una especie más, estamos en el centro del universo. Y Dios no creó un planeta más. De hecho, en ese momento la Tierra no se lo veía como un planeta. Planetas son esos astros que se mueven irregularmente. La Tierra no es un planeta. Tiene una forma esférica, todo, sí, pero no es un planeta. Todo esto, digamos, es importantísimo sostenerlo si creemos en la Biblia, en todos los libros de la Biblia, ¿no? Porque imagínense si el relato de la Biblia, por ejemplo, el Génesis fuera, bueno, en el principio Dios separó las aguas, yo qué sé, y empieza a crear planetas y creó ahí en un costado del universo a una estrella, que no es una de las más grandes, que es el Sol, y luego alrededor de esa estrella puso a girar un planeta, que es uno más de muchos otros planetas que hay en ese sistema, que es uno de entre otros tantos sistemas que hay. ¿No? Fíjate, o sea, todo esto creo que vamos a terminar de ser del todo conscientes cuando la semana que viene veamos a los continuadores de Copérnico. En donde, por ejemplo, a Giordano Bruno, que es un continuador de Copérnico, que hoy no vamos a ver, estoy adelantando un poquito, justamente se lo quemó.
se lo quemó en la hoguera por justamente sostener que el nuestro era un planeta más y que posiblemente había vida en otros planetas, así como había en el nuestro. Bueno, fue perseguido por la iglesia, enjuiciado y se lo prendió fuego en la hoguera. Esto demuestra, bueno, esto también lo vamos a ver cuando veamos Galileo. Galileo también unos terribles problemas con la iglesia por decir algo parecido. En el fondo Galileo nunca habló de vida en otros planetas, pero sí diciendo que la Tierra no era el centro del universo. Para la iglesia es importante que la Tierra sea el centro del universo. Imagínense, Jesús, no podemos decir Jesús fue a un planeta que es el tercero, que gira alrededor del Sol, que es una estrella más entre miles y miles de estrellas. No, Jesús tiene que haber nacido y haber venido y haber sufrido la pasión, la muerte, la resurrección, todo en un lugar que tiene que ser especial, no un lugar más. ¿Por qué digo que también se articulaba con los intereses del feudalismo? Porque justamente algo que veíamos es que se defiende un orden natural y jerárquico, ¿no? Donde no todo es lo mismo. Donde siempre hay... ¿Qué es lo superior y lo inferior acá, no? Lo que es más estático es superior, lo que dura más, lo que es menos corruptible, mientras que lo más efímero, lo más corruptible, es lo inferior. Como lo vimos en filosofía medieval, la sociedad feudal era jerárquica, creía en un orden natural que le venía por una cuestión tradicional, pero que en el fondo creían que se apoyaba en la misma naturaleza de las cosas, que era natural una sociedad jerárquica. Después, la Biblia misma, en cierto sentido, dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y esto lo vimos también en filosofía medieval respecto de la cita de Josué, del libro de Josué que está en el Viejo Testamento y que habla de la batalla de Gabaón. Ay, no sé si ir a buscar mi Biblia. Bueno, la cuestión es, ya les conté la historia de esta batalla. Estaba Josué, que es el continuador de Moisés, luchando contra los filisteos. Estaba obteniendo la victoria. En ese momento no había electricidad, entonces al caer la noche, esto daba la posibilidad para que los filisteos se escaparan. ¿Qué hace Josué? Le pide a Dios, por favor, que detenga la marcha del sol para tener unas horas más de luz para poder destruir a sus enemigos. ¿Qué hace Dios? Y lo dice así la Biblia: Dios detiene la marcha del sol, el sol se detiene en el firmamento, tiene varias horas más, y José obtiene una victoria completa sobre los enemigos del pueblo elegido. O sea, esto es tan literal, tan literal, que decir lo contrario es básicamente decir que la Biblia miente. Tienen que anotarlo así. O sea, sostener que el Sol gira, la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, es prácticamente decir que la Biblia miente. ¿Cuál es el problema de decir que la Biblia miente? Porque hoy podemos decir, bueno, yo creo en Dios, creo en la Biblia, pero bueno, me parece que ahí está mal por una cuestión de que se escribió hace 2500 años, eran otras las personas, otras las creencias, entonces no pasa nada, es un error. Pero abre la puerta a pensar de que en la Biblia hay otros errores. O sea, el que te miente una vez, como dice el dicho, ¿no? El que miente una vez puede mentir más veces. Bueno, hasta aquí. Ahora voy a hablar brevemente del señor Nicolás Copérnico. Él es polaco.
nace en un momento particular. Creo que hasta ahora nunca hablamos del Renacimiento en ninguna materia. Entonces, el contexto en el cual le toca vivir, que es el del Renacimiento, tenemos una serie de acontecimientos que van a cambiar muchísimo la historia. Todos unos 1000 años de historia medieval que no fueron estáticos, es una mentira eso, pero sí que el Renacimiento acelera ciertos procesos que van a hacer que el feudalismo a la larga termine de caer. No en el Renacimiento, va a ser mucho después, en el siglo XIX, pero en el siglo XVI, fin del siglo XV, en el XVI, ¿qué pasa? Se inventa la imprenta, los europeos llegan a América y se produce la Reforma. Hablemos brevemente de cada uno de estos hechos, ¿no? A veces yo digo, ¿para qué se pone la fecha de la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos cuando estos 3 hechos son más importantes que ese? Invención de la imprenta. Gutenberg inventa la imprenta de tipo móviles. Ya existía la imprenta. ¿Qué era una imprenta hasta ese momento? Se agarraba como una especie de tablón, así grande. Era muy difícil. En ese tablón se esculpían las letras o se pegaban unas letras, se las entintaba, luego eso se aplastaba contra una hoja y quedaba la impresión. De hecho, eso viene de la palabra impresión. La impresión de esa plancha sobre la hoja. ¿Qué era lo difícil? ¿Por qué eran tan caros este procedimiento, estos libros? Porque un libro de, por ejemplo, La Revolución Copernicana, de 600 páginas, implicaba que vos tenías que tener 600 planchas, es decir, una plancha por cada página. Vos tomabas un tablón, acomodabas todas las letras para que dijeran lo que tenía que decir en la primera página, otro tablón para la segunda página, y eso lo imprimías. ¿Qué es lo que inventó Gutenberg? Hacer que con una sola plancha yo pueda hacer todas las páginas. ¿Y por qué se llama de tipos móviles? Porque lo que yo hago es las letras no están sujetas a la plancha de manera fija. Es decir, yo agarro y tengo un montón de letras A, un montón de letras B, un montón de letras C, que están sueltas y son chiquititas. Lo que hago es acomodarlas en el tablón que tiene partes huecas, renglones huecos, y en esos renglones acomodar las letras. Tic, 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 tic. Fijarlas para que no se muevan, obviamente, pasarle las tintas, ¡pac! Imprimir. Cuando tengo que hacer la segunda página, saco las letras una por una y las acomodo en otro orden para que digan otra cosa. Y ahí ya tengo la página 2. De manera tal que con un solo tablón y un montón de letritas puedo hacer de manera mucho más económica un libro. Porque no necesito 600 planchas, necesito una sola plancha y sí necesito muchas letras. Pero es más barato. Eso es lo que inventó Gutenberg. Ahora, ¿cómo es que esto cambia la historia de la humanidad? El hecho de que sea más barato hace que la imprenta se difunda por toda Europa y luego también va a cruzar el límite europeo, va a venir a América y se va a llevar a Asia, también a algunas partes de África. Pero lo más importante de todo esto es que difunde la lectura, difunde la escritura, difunde la impresión. Y a partir de ahora se le va a hacer muy difícil, muy difícil tener el monopolio de la palabra y de la hegemonía ideológica de la Iglesia. Porque hasta ese momento, ¿quién podía financiar los libros? La Iglesia. Ahora de pronto casi cualquier persona con que esté bien económicamente ya puede escribir, puede imprimir. No los pobres, no, eso hasta el día de hoy, pero con tener un poco de dinero y saber leer y escribir, ahora ya cualquiera podía imprimir un libro. Y de hecho, esto es una de las causas de la Reforma protestante. ¿Hubiera sido posible la Reforma protestante si no se hubiera inventado la imprenta? Muy posiblemente no. Porque de hecho hubo muchas herejías antes de Lutero y que planteaban cosas parecidas a Lutero, pero fueron todas combatidas exitosamente por la Iglesia. Obviamente cuando decimos combatidas exitosamente, eran terribles persecuciones con asesinatos, matanzas, etcétera, etcétera.
Entonces, el otro gigantesco acontecimiento que nos toca muy de cerca, porque aparte de hace poco se cumplió 529 años, si no me equivoco, ¿sí? Es la llegada de los europeos a América. El 12 de octubre de 1492 llega Colón junto con 3 naves, 120 tripulantes, si no recuerdo mal, al Caribe, a la zona del Caribe, a lo que hoy es Bahamas, va a recorrer Cuba, un poco lo que es la ciudad perdón, la isla de Santo Domingo. Ay, bueno, ¿y esto cuántas consecuencias tuvo? A ver, pensemos en muchísimas, pero pensemos por ahí las consecuencias que trajo en Europa, no hablemos de las consecuencias que hubo acá, porque acá no hay una fecha más importante en nuestro continente que esa. Ahora, a nivel de Europa, ¿qué consecuencias hubo? A ver, a nivel intelectual, también algo que había hecho Aristóteles y Ptolomeo es sostener la idea de que había 3 continentes, Europa, Asia y África. Lo que dividía a África de Europa era el mar Mediterráneo, lo que dividía a África de Asia era el río Nilo, y estos 3 continentes estaban rodeados por un gran río, que era el río Océano, y no había otros continentes. Entonces, por un lado, llegar a América era desmentir a Aristóteles, que desde el siglo XII hasta el siglo XV-XVI había sido una autoridad casi que indiscutible. Y acá se comprueba, bueno, este muchacho se equivocó. Y esto es lo mismo que la Biblia, es decir que alguien se equivoca en ese momento, ¿no? Donde se regía por el principio de autoridad, es decir, bueno, lo que se equivocó una vez se puede equivocar 2 veces. Descartes, por ejemplo, no hubiera sido posible de no haber sido por la llegada de los europeos a América. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué era lo que buscaba Descartes? Que esto más o menos ya lo vieron. Un método seguro para encontrar una verdad segura. ¿Por qué? Porque ya se había descubierto que Aristóteles no siempre decía la verdad. Si no se hubiera descubierto que Aristóteles no siempre dice la verdad, capaz que a Descartes no se le hubiera ocurrido lo que se le ocurrió. El surgimiento de la ciencia moderna, las ciencias naturales, incluso el mismo Copérnico, no hubiera sido posible también de no ser por que de pronto cosas que habían sido sostenidas durante tantos siglos y siglos ahora se descubren que no es real. O sea, si Aristóteles mintió con el tema de los 3 continentes, también puede mentir con el sistema del universo lunar y supralunar y las órbitas y el geocentrismo. ¿Se entiende? O sea, cuando Copérnico dice que en realidad no es la Tierra el centro del universo, que Aristóteles en ese sentido no dijo la verdad, no lo está diciendo él por primera vez. Es decir, las primeras personas en demostrar que Aristóteles estaba equivocado fueron esos europeos que llegaron a América. Eso por un lado. La otra gran consecuencia que trajo, no sé si esto tuvo tanto impacto en Copérnico, pero sí en la historia de Europa, es que Europa hasta ese momento era una cultura más. Hay que decir que en la técnica de la navegación, sí, eran sin duda alguna la cultura más desarrollada. O sea, ninguna cultura en ese momento disponía de la tecnología para cruzarse un océano como el Atlántico o como el Pacífico, y los europeos lo hicieron. Pero eso no quiere decir que una cultura sea más avanzada en el desarrollo náutico, que sea una cultura superior respecto a las otras en otras cuestiones como puede ser en lo intelectual, en lo artístico, en la calidad de vida. Es decir, en ese momento no se vivía mejor en Europa que en Bagdad, o que en China, o que en la India. De hecho, se vivía peor y a nivel artístico y a nivel del desarrollo intelectual tampoco eran superiores los europeos. Sin embargo, a partir de la llegada de Europa a América, sí los europeos van a entrar en una serie de cambios y de procesos que van a hacer que para el siglo XIX Europa imponga su dominio sobre el resto del mundo
y de hecho mejore tanto sus condiciones de vida que va a ser mejor que el resto del mundo, va a tener más centro de estudio, va a tener más cantidad de habitantes, va a tener más esperanza de vida, escuelas, hospitales, artistas. Pero ¿de dónde viene que los europeos son unos genios bárbaros? Viene de que esta expansión europea concentró en Europa grandes riquezas, que con esas riquezas se hicieron grandes cosas. Y justamente consiguieron todas estas cuestiones, ¿no? Fíjense, o sea, Inglaterra, que fue un país que dominó Europa y el mundo en el siglo XVIII y XIX, ¿a qué se debía? ¿Que los ingleses eran unos genios bárbaros? No. Le voy a explicar cuál es el origen de la hegemonía británica en el mundo. Ni siquiera es que se debe a su propia expansión, porque no tenían tantas colonias como los españoles. Se debe a que España llegó a América, conquistó una cantidad de tierras inmensas, de ellas se extrajo muchísimo oro, plata, y además puso todo a millones y a millones de indígenas a trabajar, que generan ganancia, que parte de esa ganancia ha ido a parar a España, y lo que hacían los españoles con ese dinero era financiar guerras y comprar cosas que no las fabricaban los mismos españoles, sino que se las compraban principalmente a los ingleses. De manera que gran parte del oro que iba de América a España, después pasaba de España a Inglaterra. Es decir, los ingleses supieron imponerse al final, básicamente porque tenían una industria textil que era más desarrollada que la española. O sea, Inglaterra construyó en sus inicios su gran riqueza y potencia gracias a los telares, gracias a su ganado y nada más. Eso fue el motivo principal de una acumulación originaria en Inglaterra y no en España. Esto los historiadores españoles lo dicen hasta el día de hoy, que en el fondo España no se pudo desarrollar por la llegada de los mismos españoles a América. Yo no estoy tan de acuerdo, podrían haber invertido toda esa gran cantidad de dinero en la España, pero no lo hicieron. La gente que se enriquecía en España no le invertía en crear fábricas, no tenían una mentalidad burguesa, sino que eran una mentalidad más bien de la nobleza, que quería comprar cosas de lujo y de ropa o dedicarse a la guerra, y por eso casi toda esa plata fue a parar a Inglaterra. Bueno, muy bien. Y la reforma protestante que terminó con el dominio de la iglesia de 1000 años. ¿Qué otro ejemplo de institución que haya dominado en lo intelectual, ¿no? O en lo espiritual, si se quiere, para abarcar algo que un poco más allá de lo intelectual, porque tiene que ver también con creencias, con cosas que no son necesariamente racionales, un dominio espiritual sobre una región tan amplia como lo que es Europa. No hay otro ejemplo de una institución religiosa que domine el campo espiritual durante 1000 años. No siempre la iglesia fue todopoderosa, ahora que en el plano de las ideas, de la creencia, lo fue, eso sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, desde antes de que cayera el Imperio Romano, ya a partir de que se había oficializado en el 385. Y entonces, ¿qué pasaba? Que lo que decía la iglesia era lo que decía la iglesia y era verdad. El Papa era la máxima autoridad en la cristiandad. Y había en ese sentido una cierta homogeneidad en el pensamiento europeo. Cada tanto cuando aparecía un pensamiento heterogéneo, un pensamiento disidente, era combatido por la iglesia y durante toda la Edad Media la iglesia tuvo éxito. Ninguna herejía se pudo imponer. Ninguna. La de Lutero es la primera,
Es la primera que logra resistir y logra avanzar. Alemania era toda cristiana y era católica, y de repente vos hoy vas y la mayor parte de Alemania no es católica, salvo una parte del sur, no es católica. Hoy en día Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia son países que son enteramente protestantes, Inglaterra, Holanda, son protestantes. O sea, le quitó muchísimos países y millones y millones y millones de fieles a la Iglesia Católica. No fue fácil, estuvo un siglo y medio Europa en guerras de religión, fueron unas guerras terribles, terriblemente crueles, en donde los europeos, casi todas las salvajadas que hicieron acá, también las repitieron allá, entre los mismos europeos, ¿sí? En base a la religión, diciendo, bueno, acá tenemos la verdad, y los otros diciendo lo mismo. Bien, a ver, si no me recuerdo mal, lo voy a buscar porque si no me voy a equivocar, pero si no recuerdo mal, fue el Papa Pablo III el que le pidió, le encargó a Copérnico, que ya era un astrónomo de renombre, la realización o confección de un calendario más exacto. ¿Por qué? Porque desde hacía ya casi 1000 años, un poco más, el calendario solar era de 365 días. Todos los años de 365 días. Todos los años de 365 días. Con el paso de los siglos, empezaron a notar que no estaba esto muy bien. ¿Por qué? Por lo general, en octubre, ¿qué temperatura hay? Justo estamos en octubre. 15 de octubre, estamos justo a mitad de octubre. ¿Qué temperatura hay en octubre? Acá en Argentina desde hace siglos y siglos y siglos. ¿En qué estación estamos? Primavera. Estamos en primavera y puede haber que un día haga frío, ¿no? Y puede ser que un día haga 30 grados, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si estamos en octubre y nos encontramos con que todos los días hace 30 grados? Y solo un día está un poquito fresco, por ahí hacen 15 grados. O sea, empezaríamos a sospechar, o sea, no estamos en primavera, estamos en verano. Con el paso de los siglos, el calendario de los 365 días, bueno, el calentamiento global también, ojo, pero con el paso de los siglos empezaron a notar que no coincidía la fecha en la que estaban con la estación en la que deberían estar. O sea, se dieron cuenta que el año no dura exactamente 365 días. Tampoco 366, ni tampoco 364, pero era 365 días y tiene que ser con un poco más de horas y quizás hasta algunos segundos. Y tenían que establecer un calendario más exacto. ¿Por qué? Por una cuestión que esto ya lo estuvimos viendo al principio en la materia, en la unidad número 1, que es que la importancia de un calendario exacto ayuda justamente a lo que es el dominio de la naturaleza. Necesitamos saber las estaciones para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. Bueno, vamos a cortar acá. A ver, voy a buscar lo del Papa. No, no lo encontré. Bueno, hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Qué lástima que nos quedan 2 semanas nada más de clase.
voy a explicar cómo hubo todo un cambio de este paradigma aristotélico-tolemaico a un nuevo paradigma que inaugura Copérnico, que va a tener como continuadores a Kepler, a Bruno, a Brahe, a Newton, las consecuencias también de este paradigma, cómo cambia, cuáles son sus características principales, y finalmente cómo Einstein viene a instalar un nuevo paradigma. Y si nos queda tiempo, la semana que viene vamos a ver a Lakatos, o a empezar con Lakatos, así terminamos la última semana con Lakatos y Feyerabend. Bueno, después voy a subir en formato PDF esta bibliografía y voy a ver qué más agrego. Tengo ahí escrito un resumen de la Revolución Copernicana, pero no están todos los libros. Ahí tengo el resumen de los primeros 3 capítulos. Va a servir igual. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Los trabajos, si quieren los pueden hacer grupal, traten de no más de 2 personas. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Recuerden, agrupé las consignas como en A y B, tienen que hacer o A o tienen que hacer B. La consigna A es más de hacer un escrito propio y la B es el cuestionario en base al texto y que hay que responder en base al texto. Algo que les remarcaba ahí en las consignas es que pueden buscar en internet, pueden copiar de internet, pero me tienen que poner que copiaron de internet. Lo que decía que no voy a aceptar es que copien algo de internet y lo hagan pasar como algo propio. Nada más. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Cuándo lo tenemos que entregar?